Gracias por continuar con nosotros en las mañanas de Nativa. Un niño o una niña que han visto cómo el huayco se llevaba a su colegio o su casa, para ponerlo en términos más personales, si ustedes quieren, que ha visto cómo su papá y su mamá desesperados intentaban sacar lo poco que se podía salvar frente a las lluvias y a los huaicos. No es que al día siguiente se olvidan del asunto y a clase. Todo eso se va emposando y la psique, digamos, el cerebro reacciona y lo emocional está ahí. Y hay pasivos en esas emociones que hay que atender, que no se pueden dejar pasar. Bueno, Mabel Burga es nuestra decana del Colegio de Psicólogos de Lima y estamos muy contentos de poder conversar con ella de estos temas porque no es un tema menor y es un tema que debemos atender. Mabel, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto de estar con ustedes, estar contigo. Te admiro mucho. Así que mucho. Muy bien. Bueno, un saludo a nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, que de hecho estamos trabajando en equipo, justo para lo que tú comentas, Carlos. Necesitamos en este momento activarnos, ¿sí? Y hablamos, no solamente estoy hablando de Lima, sino de diferentes lugares de nuestro país. Pero lamentablemente no estamos llegando quizás en la misma proporción que deberíamos llegar, el Estado mismo quizás, pero lo vamos a hacer desde nuestro colegio. Hemos activado nuestras brigadas, nuestras áreas de emergencias y desastres, ¿no? Porque necesitamos llegar. Ahora lo que más nos solicita es cómo estamos ayudando, cómo podemos ayudar a estos niños, adolescentes y adultos, porque cada uno lo va a vivir de acuerdo definitivamente también a, si bien es cierto, al desarrollo mismo que yo tengo y todo lo específico que vamos haciendo en el transcurrir de nuestra vida, pero sobre todo los niños, que son una población tan vulnerable. Tú lo has dicho, los miedos ahora para enfrentar, separarme de papá o de mamá. ¿No? Mis cosas, se va a ir, y si los dejo, y si ya no están, y si ¿Esas son expresiones de ansiedad o de angustia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces necesitamos trabajar con ellos y necesitamos trabajar incluso con el adulto, ya es un factor un poco de resiliencia, fíjate, a lo que está pasando y lo que está sucediendo. Se llevaron su auto, estas corrientes tan peligrosas, sus casas, sus cosas, que hasta ahora siguen. Justo hablaba con un profesional extraordinario también de brigadas, médico él, y me decía ayer, Mabel, tenemos que llegar a las casas, la gente tiene las heridas infectadas y no les interesa porque siguen limpiando sus casas. O sea, desde ahí nada más tomas un contexto en el que es difícil llevar a estos niños con una desesperación de un padre. Acuérdate que somos espejo de nuestros chicos. Seguro. Entonces ellos igual van a crear ese miedo, esa ansiedad, y dime si va a haber eso un buen resultado en la escuela. ¿Cómo se evidencia un estrés postraumático en un chico o en una chica que va al colegio? ¿Cómo uno nota claramente? Primero, la falta de atención. ¿Sí? Pero acordémonos que esta falta de atención viene por un problema. Faltas de sueño, problemas alimenticios, porque también estamos viéndolo, aunque sé que está llegando a mucha ayuda, pero aún así tenemos dificultades, ¿no? Y sobre todo la inquietud. ¿A qué hora salgo? ¿A qué momento? Ya estamos terminando, ¿no? El querer irme corriendo a ver a casa si es que están todos bien. O en qué ayudo incluso. Fíjate cómo su inocencia nos lleva a ello y que es de mucho cuidado. Porque esto se va impregnando en la mente de los pequeños y esto va a perdurar en el tiempo. Y esto se transforma en otras cosas, ¿sí? En sonidos fuertes, miedo, ¿qué está pasando? Siempre alterándome. Asociados a esta experiencia. Asociados, solamente te hablo de esta experiencia. Tremendo. Y que venimos de otra experiencia anterior, como son, de hecho, una pandemia. Por supuesto, por supuesto. Entonces, desde ahí nada más hemos tenido grandes dificultades el año pasado en las escuelas, ¿no? Donde en realidad también pedimos de que podríamos tener un poco más de plazas, los psicólogos, por amor de Dios, que tanto lo solicitamos, e incluso también, Carlos, tomar en cuenta de que el psicólogo entra, pongamos así, a una plaza, y en diciembre ya no tienes plaza. Entonces, todo tu trabajo que vas llevando de la mano con tus maestros, con los administrativos, con los niños y con los padres, porque el trabajo educativo es en equipo, y ahí es donde realmente podemos trabajar en prevención a un adulto, ¿no? Aunque sea un adulto sano, bueno, honesto, honorable, respetuoso, cuidadoso. Entonces, desde ahí hacemos al ser humano. Qué importante la educación. La demanda que hace usted tiene que ver con un Estado que entienda que la salud mental no es un tema secundario menor. De eso estamos hablando. Y en estos casos
se nos visibiliza de manera mucho más clara. Carlos, te acabo de escuchar y hablamos corrupción, mentiras, robos. Esto no se nace, esto se hace, Carlos. Entonces, yo sí decimos desde ya, por favor, démosle espacio a las profesiones que correspondan. Y hablo por todas, porque pertenecemos a un equipo, estamos en el Corre de Lima, y todos trabajamos de la mano. Ayer nos reuníamos con todos los decanos de salud para poder coordinar las ayudas, hacer campañas de salud. Mira cuánto lado humano hay, muchísimo. Pero necesitamos hacer que estos pequeños, estos seres de ahora, estos seres humanos maravillosos, pequeños, sean los hombres y mujeres maravillosos de mañana. Y lo tenemos que lograr a través de una buena educación también. De acuerdo. Los abordajes en salud mental, por lo general, no son de 2 horas o de un día, son más bien de largo aliento. Pero ¿cómo es el abordaje en una situación dramática como la de las lluvias o un huaico? ¿Cómo se hace ese afronte inicial? Definitivamente tenemos que ir primero, hay especialistas también en emergencias y desastres. Seguro. Por supuesto que sí. Entonces vamos a tener que llegar directamente a la población y conocer de ellos, porque hay que escuchar primero cómo me impresionó a mí. La actitud de escucha, entonces, en primer lugar. Totalmente. La entrevista que tenemos, la observación, el trabajo face to face, que es tan importante, ¿no? Para poder sacar de ahí, entonces, un diagnóstico situacional, podemos decir así, en ese momento, y cómo vamos a acarrear aquí, porque hay diferentes formas. Totalmente. Tú sabes, cada ser humano lo vamos construyendo. Es un mundo, así es. En un pequeñito lo va a tomar de algunas formas diferentes que un adolescente que escucha y que puede también trabajar diferente que un joven y un adulto mayor. Entonces, tomando cada uno de ellos y viendo de qué forma lo está asimilando, es que tenemos que entrar ahí con algunas pautas importantes. Y hay que trabajar con terapias a veces muy fuertes, terapias así, de un estrés postraumante fuerte, grave, ¿por qué no decirlo? Porque entra en un estado incluso de pánico. Y eso hay que tener cuidado. Nadie quiere salir, nadie quiere irse a la escuela. Algunos se van a trabajar con la duda de cómo estarán en la casa. Se está diciendo que la próxima semana va a haber lluvias nuevamente. Entonces, desde ya yo tengo un terror, un pánico, y lo que tenemos que es directamente ir a trabajar con ellos. Y ahí estamos los psicólogos, Carlos. Mabel, hay chicos y chicas que frente a una situación como esta tienen más fortalezas internas que otros para enfrentarlas. Se habla de esta resiliencia, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué sembramos en un chico o una chica resiliente que no sembramos en el otro? Va a depender mucho de lo que yo le voy dando a mi hijo, desde la seguridad que yo le doy como padre. Soy el espejo, por amor de Dios, de mis niños, de mis hijos. Algunos decíamos, justo conversaba de unos temas de los niños tímidos, el bullying. Espérate, acá hay 3 personajes, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo a este niño que es tan impulsivo, agresivo, las conductas, cómo va? Perdón, tengo que imitar algo. Tengo que estar, de hecho, en algo. Tengo que tener algo. Siempre no digo, es espontáneo esa actitud, ¿es cierto? Carlos, tiene un espejo clarísimo. Carlos, aquí hay bases. Aquí hay bases. El niño nace sano. ¿Sí? Y la sociedad nos encargamos de amoldarlo. Entonces, estamos ahí. Papás, incluso les digo, ¿no? Calidad de tiempo con sus hijos, Carlos, que es tan rico, la calidad de tiempo. Y en eso, incluso, fíjate, lo que tenemos que ir viendo es, ¿qué le estoy dando a mi niño? ¿Hay discusiones en la casa? Por supuesto que las hay. Por favor, sentidos, que todos no estén. Yo puedo escuchar a mamá que ya están reclamando, viendo en una habitación. Una cosa es escuchar, ver, sentir, estar en el momento. Es la hora de la cena. Y hay niveles de discusión, Mabel, también, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Yo tengo pacientes, fíjate, no puedo oler esta comida. No, esta comida no. ¿Qué pasa? Mabel, a los 5 años mis padres cometieron quizás por ahí una discusión muy fuerte. Justo estaba cenando, tengo esto. Tengo 30 años, 25 años después, y no puedo comer y no lo quiero. O sea, es increíble, tremendo, ¿no? Carlos, es increíble. Cómo te puede llevar esto a un contexto diferente, ¿no? Y que al final terminas teniendo problemas a veces con el entorno, con la pareja, con los hijos, y sigue creciendo. Y parece mentira, pero estas cosas en salud mental y la salud psicológica realmente necesitan tomarse en atención. Justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, Mabel. Que te saco un instante de la situación ligada con las lluvias y los huaicos. Pero mi sensación es que vivimos cada día en una mayor hostilidad,
una suerte de falta de empatía hacia el otro, ¿no es cierto? Somos muy críticos de lo que ocurre en un momento con alguien, pero no sabemos la historia que hay detrás de esa persona para juzgar con tanta rapidez. ¿Crees que esta sociedad tan conflictiva y tan dura como la que tenemos tiene que ver con estas cosas de las que estamos hablando? Por supuesto que sí. Mira, un estudio, para decirte así, no hace, se llamaba 35 años después en Praga, donde el estudio es 35 años constantes de mujeres que no deseaban tener el hijo que deseaban. Mira, te estoy hablando de la gestación y del deseo de. Intentaron perderlos, pero los mantuvieron. El otro grupo no quería tener el hijo. Ahora sí quiero, pero no ahora. Y el otro tengo muchos que ya no quiero tampoco. Pero los tres son rechazos. A base de eso, este grupo Impares y Flora Tristán, si no me equivoco, hacen un estudio del año 2000 al 2005 en 10 regiones de nuestro país. 53% de la población no deseaba el hijo que estaban gestando. Desde ahí nace algo, porque esto es interesante que lo conozcan, ¿sí? De que comenzamos con un rechazo. Entonces, ¿cómo yo voy a ver este personaje, este ser humano, este pequeño que viene al mundo? Yo quiero que hagan y canalicen, ¿no? Ok, está bien. Quizás no fueron deseados, porque, bueno, en fin, pero sí aceptados, de hecho, en sus vidas. Y eso nos lleva a una responsabilidad como ser humano. Porque este ser humano que tengo yo, que es mío, ¿no? Que yo lo procreé, lo tengo. Fíjate qué es lo que necesito, qué quiero que haga en el futuro. La seguridad, que depende mucho también, que yo les hablo mucho a los papás que son los superhéroes de los hijos, de que llegas al jardín, mi papi es, obviamente es nuestro superhéroe. Él es el que nos da la seguridad. Es el que modela, por supuesto. Entonces, desde ahí a lo que tú me referías, ¿no? Si yo ya estoy trabajando con ellos en esta seguridad, entonces son niños que van a enfrentar mejor las cosas. Te van a decir, oye, sí, pasó esto, mira amigo, ven para acá, yo te ayudo. Mamá, ¿en qué más podemos hacer? Mira cómo es resiliente, pasó esto, mamá, ya sabemos, hay que ir, hay que protegernos, mira al vecino, hay que... Y te está diciendo un niño de 6, 7 años con una seguridad increíble. Ahí viene ese acto que dices tú. ¿Quiénes estamos más propensos a la resiliencia? Los que de hecho también crecemos con más seguridad. Con más seguridad y más amor, ¿no es cierto? Así es, sí, así es. Eso es verdad. Así es. Hay que repartir besos a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Así es. Y los chicos merecen ese cuidado y esa seguridad. Gracias, Mabel, por haber estado con nosotros. Bien. Creo que has dejado importantísimos consejos en esta mesa de conversación. Por favor, muchísimas imagínate. gracias. Sigamos trabajando con nuestros niños, por favor, que nos necesitan tanto. Gracias a ti. Mabel Burga ha estado con nosotros, psicóloga, decana del Colegio de Psicólogos de Lima. Con ella vamos a seguir conversando seguramente en el futuro porque esto no se agota en esta conversación. Vámonos a la pausa. Al regresar, Virgilio Acuña estará con nosotros para conversar en el programa. Quédense en Nativa.